Hola, buenas tardes, saludos desde Barcelona y muchas gracias por invitarme a este coloquio sumamente interesante y por atender mi ponencia virtualmente. Me hubiera encantado estar ahora mismo en Bogotá y discutir con ustedes en vivo, pero bueno, por razones familiares no he podido viajar. Entonces, agradezco especialmente a los responsables de la organización de este evento, a Cristina y Chloe, de ser posible mi intervención virtual. Bueno, el título de mi intervención es Nacionalismo y la conmemoración de guerra, un excepcionalismo latinoamericano. Déjenme empezar con resumir los puntos claves para dar una organización general, más bien orientación general, y después desarrollar todas esas ideas con más calma en los próximos como 20-25 minutos. Bueno, los estudios recientes sobre la memoria colectiva y el nacionalismo en América Latina sostienen que en un marcado contraste con Europa, la conmemoración de guerra ha sido de poca importancia por los estados en la región y sus esfuerzos de construir una identidad nacional. Mi intervención, mi ponencia de hoy, cuestiona esta idea, porque un análisis de libros, de textos escolares en México, Argentina y Perú del siglo XIX y siglo XX revela que la conmemoración de las guerras civiles por la independencia y guerras internacionales fue absolutamente central en la construcción oficial de memoria y identidades nacionales de estos países. Lo que también identifico es aún más un cambio cualitativo importante en la conmemoración de guerra, especialmente con respecto a cómo los discursos conmemorativos asignaron agencia, responsabilidad, bueno, quiénes son los culpables o quiénes son los con los que realmente han contribuido a la victoria y pérdidas militares. En estos cambios son situados dentro de transformaciones más amplias de nacionalismos y nuevas alineaciones en la política de la memoria por el largo del siglo XX. Bueno, lo que voy a hacer entonces es voy a desarrollar este argumento en 4 pasos más detallados. Y eso también lo pueden encontrar en el segundo PowerPoint que he mandado. Bueno, primero voy a situar mi estudio en el contexto de la investigación reciente sobre el vínculo entre guerras y la construcción de la memoria colectiva y identidades nacionales en América Latina. Después, en el segundo paso voy a explicar mi metodología y voy a identificar cómo identificar la memoria colectiva a través de la lente de textos escolares. Y bueno, después voy a presentar mis resultados claves principales sobre la conmemoración oficial de guerra en textos escolares en México, Argentina y Perú, y después tratar de resumir esto y poner así una imagen más grande en las conclusiones finales. Bueno, pero para mover a la tercera cuadra de PowerPoint, bueno, en general, lo que dicen los estudios sobre la memoria colectiva y el nacionalismo, lo que ellos han identificado es que la conmemoración de guerra constituye un aspecto fundamental para crear naciones e identificaciones nacionales. Suficiente de mencionar aquí Benedict Anderson's
famoso ejemplo de que cada país tiene su propia tumba del soldado desconocido, u Anthony Smith, la idea de él de que el recuerdo público de las guerras interestatales especialmente contribuye a la construcción de un nosotros homogéneo, unido por la lucha contra un enemigo común. También hay un cierto consenso, por lo menos en la investigación sobre el contexto de Europa y los Estados Unidos, de que el Estado es el actor clave en la conmemoración de guerra. Especialmente a partir del siglo XVIII y la experiencia de la muerte en masa y la invención de nuevas formas de guerra. Y después, especialmente desde la Primera Guerra Mundial, el Estado ha apoyado de crear una verdadera infraestructura sin precedentes para el recuerdo de guerras y conflictos bélicos. Y con eso me refiero a una verdadera industria de la construcción de monumentos de guerra, memoriales, museos, pero también fiestas nacionales, ceremonias y el contenido de las escuelas públicas. Todo eso también vinculado al proceso de crear naciones y identificaciones nacionales. Bueno, lo interesante es que este vínculo básico entre la conmemoración de guerra y el nacionalismo recientemente ha sido cuestionado en el contexto de América Latina por algunos investigadores. Especialmente me refiero a Miguel Centeno, sociólogo de Princeton y uno de los más conocidos especialistas en la formación del Estado-Nación en América Latina. Y él sostiene que, y aquí cito, las guerras no construyen naciones en América Latina, como se hizo en otras partes del mundo. ¿Y por qué? Bueno, ahora si ustedes querían mirar la figura en el PowerPoint, bueno, América Latina se ha caracterizado por la ausencia relativa de las guerras interestatales y la movilización militar masiva. Eso, bueno, es un facto. Y según Centeno, una de las principales consecuencias fue que las memorias oficiales solo hacen escasas referencias a guerras. Las escenas de batallas y héroes militares rara vez se encuentran en las estatuas, nombres de calles, sellos y monedas. Eso especialmente si se compara la situación en América Latina con las mismas prácticas de conmemoración en Europa. Y por eso Centeno mantiene que la conmemoración de guerra solo juega un papel secundario en el nacionalismo promovido por los estados latinoamericanos. Bueno, lo que yo hago en esta ponencia es revisitar el argumento de Centeno a través y mirar más cercamente a la supuesta excepcionalidad latinoamericana a través, de un lente analítico que él no ha utilizado, la educación pública. Bueno, las escuelas han sido considerados como críticos en la producción y difusión de proyectos oficiales de memoria. Y en concreto, mi investigación se enfoca en libros de textos escolares porque
ya es bien establecido que los estados ponen un gran esfuerzo en la regulación de los contenidos ideológicos de estos textos. Utilizan una variedad de estrategias para hacer eso, para influir el contenido de los libros, por ejemplo, el patrocinio de competiciones de libros de texto o la creación de propios textos por el Ministerio de Educación. Y bueno, y Centeno mismo reconoce que la riqueza textual de los libros de textos ofrece una clara ventaja sobre sus fuentes empíricos, digamos, las estatuas, nombres de calles, sellos, monedas, para estudiar la memoria y el nacionalismo oficial. Bueno, y algunos comentarios sobre mi metodología. Yo me enfoco, mi análisis es comparativo histórico, me enfoco en la expansión, empiezo con la expansión masiva de la enseñanza pública obligatoria a los finales del siglo XIX en Argentina, México y Perú, y el punto final son las reformas educativas durante los años 80, 90 del siglo XX. A partir de eso, de esta descentralización de la educación, libros de textos son una fuente menos confiable, digamos, para identificar la memoria oficial en el nivel nacional. Bueno, en cada país he revisado entre 50 y 70 libros de textos sobre la historia nacional y la educación cívica, y al menos 5 publicaciones por década. Y para la selección he empleado 3 criterios principales. En primer lugar, me concentré en libros de textos de primaria, porque bueno, al inicio del siglo XX, mitad del siglo XX, la secundaria, bueno, ha sido asistido de muy poca gente. En el segundo lugar, he seleccionado libros de texto que fueron publicados o aprobados por las autoridades educativas nacionales. Y en tercer lugar, utilizo textos que han sido reimprimidos en varias ediciones, porque eso indica un uso actual en vez de que, bueno, un rechazo total por parte de los maestros. Bueno, pero empezamos con lo que yo he encontrado por esta ventana a la construcción de la memoria oficial alrededor de guerras. Y bueno, seguimos con la siguiente PowerPoint. Bueno, la comparación indica que hay sorprendentes similitudes en la forma en que los libros de textos escolares en los 3 países, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, representan las guerras por la independencia y las guerras civiles e intereses tales posteriores. Bueno, la estructura narrativa de la historia nacional en todos los libros de textos en esta época es de un proceso evolutivo, una evolución a distintos pasos, etapas desde la barbaridad hacia un mayor grado de civilización. Civilización se refiere, es una categoría asociada con el blanqueamiento racial, la modernización económica y una cultura europea urbana. Y bueno, en los 3 países los libros mantenían que solo era el colonialismo español que instaló las bases para formar naciones modernas. Entonces una percepción últimamente muy positiva del colonialismo. Y bueno, y en esta perspectiva la independencia política era el siguiente paso lógica en esta evolución, y
Y en este sentido, las guerras de independencia eran fundamentales en las narraciones históricas de los textos. En promedio, por lo menos una cuarta parte de todas las páginas de un libro de texto sobre la historia postcolonial se dedicaron a batallas militares e insurgencias contra los españoles. Y bueno, y en este proceso los textos describen los élites y líderes ilustres como directamente responsable por la victoria y la independencia. Por ejemplo, en el contexto mexicano, Miguel Hidalgo apareció como, y cito, la alma de la conspiración y el iniciador de la independencia, comparable con las representaciones de San Martín en Argentina y el Perú. En contraste, los sectores populares aparecieron como obedientes y contentos de seguir a los órdenes de sus líderes. Por ejemplo, uno de los libros de textos más destacados de esta época, lo de Justo Sierra, en México, explica que el liderazgo de Hidalgo de esta manera. Los indígenas lo adoraban y lo habría seguido hasta el fin del mundo. Bueno. En comparación, y el siguiente PowerPoint, en comparación con las guerras de independencia, los libros de textos apenas mencionaron las guerras civiles que caracterizaron gran parte de la época postcolonial en México, Argentina y Perú. En facto, los textos minimizaron sistemáticamente los conflictos militares entre caudillos regionales y las luchas frecuentes entre fracciones liberales y conservadores. Interesantemente, las únicas guerras civiles mencionadas por los textos fueron conflictos que se pudiera vincular con la distinción entre civilización y barbaridad. Entonces, lo que se menciona son campañas militares contra la población indígena. Especialmente los textos argentinos estaban particularmente entusiasmados en este respecto. Celebraron la conquista del desierto, bueno, descaradas campañas genocidas contra la población indígena, como la ampliación de la civilización hacia el interior del país. Estas concepciones evolucionistas de la nación, avanzados en los libros de textos al inicio del siglo XX, también informaron conmemoraciones de guerras internacionales, interestatales. Y aquí lo que es notable que guerras perdidas contra otros países, particularmente guerras que implicaban la pérdida de territorio, obtuvieron un papel central en los libros. Libros de textos argentinos apenas mencionaron la victoriosa guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. En comparación, la guerra mexicano-estadounidense y la guerra franco-mexicana y la guerra del Pacífico eran absolutamente central en las narraciones de los libros de textos mexicanos y peruanos. Los textos dedicaron al menos un tercio de las páginas de la historia nacional postcolonial para discutir estos conflictos militares. Y las explicaciones proporcionadas otra vez confirmaban la narrativa histórica dominante. Los textos atribuyeron la responsabilidad de las derrotas en estas guerras a la falta de civilización percibido entre la población de México y Perú. Bueno,
Eso, los libros de texto, fines del siglo IX, inicio del siglo XX. Eso cambia dramáticamente durante diferentes momentos en el siglo XX en los tres países. En México el momento clave son los años 30, durante el gobierno de Cárdenas. En Argentina, en los 50, durante el peronismo histórico, y en Perú durante el gobierno de Velasco en los años 70. Y en estos momentos, bueno, los libros de textos oficiales comenzaron a celebrar más las colectividades populares, especialmente los campesinos, los trabajadores en particular, por sus agencias y sus sacrificios en las guerras de independencia y las guerras internacionales en la época postcolonial. También los libros de textos publicados a partir de estos momentos comenzaron a identificar la falta de patriotismo entre las élites como causa principal por las derrotas militares durante la época postcolonial. Y bueno, y estos cambios en la conmemoración de guerra son indicativos de una transformación más amplia en el nacionalismo oficial en esos tres países. Bueno, un cambio de un nacionalismo liberal elitista a un nacionalismo más bien cultural, popular, que se desarrolló en México, Argentina y Perú en el transcurso del siglo XX. Bueno, los guerras de independencia continuaron de ser sumamente importantes en los libros, y la cantidad de páginas dedicados a la independencia se mantiene más o menos en el mismo nivel, pero los contenidos sí. Los cambios son dramáticos. Por ejemplo, para regresar al ejemplo de Hidalgo, ¿sí? Bueno, Hidalgo continúa de ocupar un lugar destacado, pero esta vez por responder a un fuerte impulso popular. Y bueno, y eso refleja la agencia y la actuación de los sectores populares en que se enfoque en esta temporada. Muy similar en los textos argentinos y peruanos, las guerras de independencia aparecen más vinculado a la agencia de los sectores populares, aparece las contribuciones del pueblo o de los gauchos en las batallas de San Martín contra las fuerzas royalistas, aparece la representación de la rebelión de Túpac Amaru como el verdadero origen de la independencia del Perú. También los textos mexicanos y peruanos empezaron a explicar las derrotas en la guerra mexicana-americana o en la guerra del Pacífico, con divisiones entre la oligarquía y los sectores populares. Por ejemplo, el ejército mexicano fue derrotado debido al, y aquí cito, egoísmo y la falta de patriotismo entre las clases poseedoras y dirigentes políticos. Bueno, para resumir, eso obviamente es una versión muy resumida
de este análisis, y ustedes lo pueden encontrar en una versión más amplia. Bueno, en inglés está publicado en Nations and Nationalism. Bueno, pero para concluir y poner eso en un contexto, todo este análisis en un contexto más amplio. Bueno, en diferencia con Miguel Centeno, lo cual sostiene que las guerras eran solo de menor importancia para las conmemoraciones nacionales presentadas por los estados en América Latina, lo que yo he demostrado es que la conmemoración de guerra ocupaba y ocupa un lugar destacado en los discursos oficiales de la memoria. Más bien, lo que he demostrado es que la paz violenta en América Latina durante el siglo XIX no impidió que los estados de la región convirtieron la conmemoración de estas guerras limitadas en ejes centrales de sus proyectos de crear nación e identidad nacional. Y bueno, y estos cambios, lo que he documentado, sí, en los contenidos de los libros de textos, yo pienso que están parte de unos cambios políticos más amplios en el contexto de México, Perú y Argentina. En concreto, lo que sostengo es que había una relación entre la incorporación de los sectores populares a la arena política y el cambio y hacia las nuevas conmemoraciones oficiales más menos elitista. En ese sentido, el declive de la dominación oligárquica y nuevas coaliciones políticas con sectores subalternos implicaban una reinterpretación de la historia nacional. Bueno, algunos puntos metodológicos. Los libros de textos abren una posible ventana analítica a los discursos oficiales de la memoria. Lo que yo no he podido hecho es la exploración de la resonancia de particulares conmemoraciones estatales en, digamos, en la vida diaria y entre en la sociedad más amplia. Eso requiere otra estrategia de investigación. Por ejemplo, una avenida posible para estudiar eso, el consumo de la memoria, sería analizar cómo los maestros perciben y negocian los proyectos nacionales oficiales y los proyectos oficiales de conmemoración de guerra en la aula escolar. Otra pista para ampliar esta investigación sería de explorar más bien las luchas alrededor de la memoria entre los estados y fuerzas desafiantes y comparar las conmemoraciones oficiales de guerra con las memorias presentadas por varios movimientos sociales u otras fuerzas en la sociedad civil. Bueno, claramente que a partir de los años 90 había desde entonces hay otro momento de redefinición de la memoria oficial a estas guerras y bueno, eso también requería una amplificación de este estudio, pero eso lo dejo para la discusión después de mi ponencia.
Muchas gracias por su atención y, bueno, preguntas. Gracias.